Ok. Buenos días, tardes o noches. Con hoy vamos a lograr cerrar o esperar poder cerrar el tema que habíamos empezado de por qué no somos una iglesia, sino una quejilá. Y hablamos de la raíz de las palabras, hablamos de la palabra en general, y ahora vamos a ver la razón de quiénes fueron que implementaron esta palabra. Hablamos por encimita en la clase pasada de los mal llamados padres de la fe, pero ahora vamos a hablar más en profundo. Uno de los principales exponentes en esta área fue, como ya habíamos hablado en la clase anterior, John Nelson Darby. Pero en todo lo que hablamos quiero centrarme en un punto muy específico y en un verso que el tipo cambió. Un verso que nunca tuvo que haberse tocado y que se le agregó algo que lo condiciona, condiciona algo que nunca tuvo que haberse condicionado, vaya. Y el texto está en Romanos 8:1. Entonces, se atribuyeron la osadía de leer la Torá y cambiar cosas, agregando otras, ejercer manipulación, y vamos a ver qué es lo que dice este texto. De la Reina Valera del 1960, que fue la versión que dio inicio a todo esto, y fue la que llegó a este lado del charco, habiendo pasado, como ya mencionamos en la clase pasada, por alrededor de 6 a 5 traducciones. Dice Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, primero me dice que no hay ninguna condenación, pero después me condiciona que tengo que vivir de una cierta manera. Entonces tengo que acceder a ser manipulable y hacer lo que para el líder del lugar de la iglesia, lo que él crea en su mente que es vivir en el Espíritu, porque así es como se ha tomado. No se ha tomado de otra manera. Entonces, los pentecostales creen que andar en el Espíritu es hablar en lenguas. Pero cuando yo leo 1 Corintios 13, Pablo dice que si yo hablo todas las lenguas y no tengo amor, soy como un metal que resuena. O sea, solo estorba, es contaminación auditiva. Y ahí no hay. Entonces, el concepto de ellos es: habla en lenguas, inmediatamente es salvo. Habla en lenguas, vive en el Espíritu. Aunque en sí el hablar en lenguas se puede dar porque tiene el don de las lenguas, nada más. No necesariamente por el tema por el tema de que, es que sí, recibió el bautismo del Espíritu, del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, con la evidencia en lenguas, porque alguien puede ser bautizado por el Espíritu sin tener la evidencia de hablar en lenguas. Pues son dos cosas muy distintas. Como diría un sabio, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y son dos cosas muy diferentes. Entonces, ellos condicionaron la salvación, y eso es súper grave, y el creer que una persona está bien, lo condicionaron ¿a qué? A que fulanito de tal se para en la esquina de la iglesia y empieza a pegar gritos como un desquiciado, y eso es hablar en lenguas. Entonces el sujeto está en todas. No tiene ningún tipo de agravio.
Entonces, ¿dónde termina el verso de Romanos 8:1? En el original, en lo que el Eterno escribió, termina en la primera coma. De la primera coma para adelante no existe nada más, porque la construcción de condicionar lo que Yeshua hizo a algo es muy enfermo. Buenas noches a los que vienen llegando. Sí, buenas noches. Entonces, si a mí me dicen, y escriben un documento legal, y me dicen, yo tengo una herencia, por ejemplo, le dicen a Flor, que no la pueden ver, pero ahí hay una muchacha que se llama Flor. Entonces, si a Flor le dicen en el banco, hay una herencia a su nombre de múltiples millones de colones o de dólares, mejor de dólares, ¿verdad? Y nada más le dan ese documento que dice eso, ¿qué tiene que hacer usted para ir a retirarla? O sea, nada más hacer acto de presencia y ya. Y eso fue lo que pasó. Yeshua fue, hizo el sacrificio y dijo, a partir de ahora no hay ninguna condenación para ustedes, que están en mí. Punto. Eso fue lo que él hizo. Pero si el documento lo manosean y dice, Flor tiene una herencia, pero tiene que manejarse íntegramente y no puede infringir ninguna ley del país. Y entonces puede hacer uso de esa herencia. Y ahí las cosas cambiaron mucho, porque ahí se está condicionando. Pero yo haría una pregunta aquí. ¿Seríamos capaces y podríamos condicionar lo que ya Yeshua hizo? O sea, no hay forma, porque ya él lo hizo. Y si entendemos eso, entonces podemos dar por sentado de que esto es una adición que nunca tuvo que haber existido. Muchas veces en la Torá, con el pasar del tiempo y la interpretación de algunos personajes de cómo tenía que ser, se nos fue diluyendo la idea principal. Gracias, qué amable. Está haciendo calor. Y rayería también. Entonces, volvemos a leer Reina Valera 1960. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, se está condicionando lo que Yeshua hizo en la cruz con una manera de vivir según ellos. Ahora leo para ustedes, extraído de una de las versiones más antiguas a las que se tiene acceso, se llaman los rollos del Mar Muerto. Dice Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Yeshua. Eso es todo. No hay ninguna condición. Aquí lo que el Eterno escribió desde el inicio es, Él dijo que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo estoy en Él, y como Él decía, si ustedes están en mí y mis palabras en ustedes, eso es todo. Y entonces, si yo habito en Él y entiendo el concepto de que lo que Él planeó para el ser humano no fue, como dicen por ahí, es que
me visitó el Eterno, me visitó el Espíritu Santo. Y luego está el otro detalle, ¿verdad? De lo que se dice en muchas iglesias. Y sinceramente a mí esta gracia me da. Porque dicen, empieza un servicio. Gracias. Empiezan un servicio de alabanza o de lo que sea. Y dicen, hermanos, suave, suave, paren. El Espíritu me dice que Él llegó primero. ¿Cómo llegó primero si se supone que habita en nosotros? ¿Verdad? O los que se dejan llevar por las emociones y los sentimientos y llegan a un lugar y sienten un hormigueo, es que ya Él está aquí. Y la pregunta es, si ya Él está aquí, entonces, ¿qué hay en usted? Si no es que ya Él está en mí. Entonces, Él está en mí, Él vive en mí, Él habita en mí. Entonces, quiere decir que Él camina conmigo donde yo quiera que, donde yo vaya, Él va a ir porque Él está conmigo. Y fue lo que Él planteó. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Ahí. Entonces, un verso tan pequeño y con agregarle, ¿qué podemos decir? Unas 15 palabras más, se lo llevaron entre los pies, lo echaron a perder, porque condicionaron algo que nunca tuvo que haber sido condicionado. Ahora, esto pasó mucho tiempo adelante, inclusive. Estamos hablando de que la manipulación de John Nelson Darby y otros más se dio adelante, pero para entender lo que pasó ahí tenemos que irnos un poquito atrás. El origen es un evento histórico del que hemos hablado aquí un par de veces, pero esta vez vamos a ver, como siempre, el Eterno, como la revelación es progresiva, yo puedo leer hasta 3 y 4 veces un evento histórico y siempre Él me va a dar una perspectiva diferente. Y esta vez que leí el evento histórico, me dio una perspectiva que me asustó, sinceramente. Porque podemos dar por sentado algo muy fuerte. Y ese evento fue el Concilio de Nicea. Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Para entender el evento, primero tenemos que ver quiénes fueron convocados y quién fue Constantino. Constantino el Grande fue el que convocó al Concilio de Nicea, emperador romano, que eso no es un detalle menor. Era un emperador romano llamado en su mente a unificar las religiones. Se le ocurrió el convocar a este concilio y a mi gusto él es el fundador de un movimiento que lamentablemente está tomando mucha fuerza hoy día, que es el movimiento ecuménico, que es la supuesta unificación de todas las religiones. Y ahí meten a los católicos, a los testigos de Jehová, a los acarianos y a los cristianos, y los meten todos en un mismo saco porque todos creen en el mismo Dios, entonces todos tienen que estar bajo el mismo techo. Y eso es algo espantoso porque por allá se escucha que rezan a Doña María, por acá están dizque hablando en lenguas, y es algo espantoso lo que pasa en las reuniones ecuménicas. Porque es una mezcla. Y las mezclas, y el Eterno lo que estableció no fue una mezcla, y luego lo vamos a ver.
Entonces, Constantino convoca en Nicea a estas personas. Convoca al... El presidente de ese concilio fue Ocio de Córdoba, obispo hispano, consejero religioso de Constantino. Y sus asistentes, 318 obispos, según la tradición, todos de origen Egipto, Siria, Asia Menor y Grecia. Y al concilio no fue invitado ningún rabino, ningún apóstol de los que habían, o shalía, si le quieren decir. Ninguna persona que haya tenido contacto con Yeshua fue convocado ahí, o con las enseñanzas de los que tuvieron contacto con él. Y eso no es un detalle menor, porque el Eterno no mezcla lo suyo con no mezcla lo puro con lo impuro. Y aquí es donde quiero hacer la corrección de lo que tal vez a veces hemos creído, y en mi caso yo lo creí mucho tiempo. Es el verso que nos mencionaban una y otra vez, que el Eterno viene por una novia sin mancha y sin arruga. Pero una mancha se le echa cloro y se fue, y una arruga, una planchadita y vámonos. Lo que habla de algo fácil de solucionar en su momento. Pero si vamos al hebreo, el Eterno lo que siempre habló, y él decía y dice, que él viene por una novia tamid. La palabra tamid quiere decir sin mezcla, pura, y no pura de que es perfecta, sino pura de que busca pureza, de que se esfuerza por hacerlo íntegro. Otra de las palabras para definir tamid es integridad. Y sabemos que integridad no es perfección, sino tratar cada día de hacer lo mejor que yo pueda. Entonces eso sí. Y la más grande de esos conceptos que tiene que ver con tamid es sin sincretismos, o sea, sin mezclas. Ahora se entiende por qué el Eterno no se quiso mezclar ni mover a nadie de los suyos a ir a este evento. Ok. Ahora, Constantino, como todos los emperadores romanos, desde sus 8 años aproximadamente fue instruido en una religión. Religión que no es otra que el mitraísmo persa. Ahora, Constantino no era cualquier persona en esa religión. Constantino era sumo sacerdote, o como ellos le llaman, Pontifex Maximus. Así le decían ellos a lo que nosotros podríamos asociar a sumo sacerdote. O sea, el tipo era quien dirigía los cultos a Mitra o Invictus, se llama también, y es un culto al sol. Y vamos a ver un par de detalles del mitraísmo persa que son muy interesantes. Primero, adoraban al sol. Para ellos se llamaba Invictus o Mitra. Mitra nace el 25 de diciembre. Mitra, no Yeshua, Mitra. Es una deidad solar, es el dios sol para ellos. Y si nos vamos atrás en el tiempo, podemos entender lo que hemos hablado muchas veces. Son los mismos dioses paganos, solo que cada civilización le cambia el nombre. Porque los babilonios tenían su dios sol, se llamaba Tamuz, hijo de Nimrod, y también nació el 25 de diciembre. Entonces es la misma consecuencia.
uno más visible todavía para el hoy. Tenemos a Semiramis, que se le representaba como una mujer cargando un niño. Tenemos a Isis, después en Egipto, que se le representaba similar. Y hasta llegar a hoy en el catolicismo contemporáneo tenemos a la Virgen María, que se le representa como una mujer cargando un niño. Y es el símbolo insignia de la Caja del Seguro Social en Costa Rica. Ahora, el siguiente punto, yo pensé escribir así chiquitito el punto, pero cuando empecé a escribir, se me había ido toda una página solo en el último punto, porque es muy importante. El mitraísmo persa tenía como costumbre, regularmente ellos se reunían los domingos. De ahí viene que el domingo se le considere como el día para reunirse las religiones. Entonces cambiaron el Shabbat que el Eterno estableció por el Dominus Dei, el día del sol, el domingo, ¿verdad? Como día para descansar. Porque no, el sábado como día para descanso no coincidía con las tradiciones del mitraísmo persa. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, y aquí va una que de repente es complicada de digerir. Pero cuando estaba escribiendo, yo mandé una cucharadita de esto al grupo y una de las maestras del grupo me habló y nos decía que el mitraísmo y el catolicismo son los mismos ritos. Y sí, pero vamos un poquito más allá. Y esa es la parte que yo quería hablarles. En el mitraísmo persa, cuando se convertía al mitraísmo una nueva persona, era una gran celebración. Y esa celebración se hacía el primer domingo de cada mes. Y como ritual de la celebración, se les daba un poquito de vino en una copita chiquita con un pedacito de pan. Entonces, ¿de dónde viene la cena del Señor? Viene del mitraísmo persa. Entonces, yo digo, ¿qué hay hoy día? ¿Cristianismo o mitraísmo persa camuflado? Porque cuando vos ves todos los ritos, todo lo que se maneja, es lo mismo, no hay ninguna variación. Entonces, primer domingo de cada mes, reunían a los recién convertidos, a todos les daban el pan y el vinito, hacían unas lecturas, ¿verdad? Hacían unas lecturas de cierto texto de ellos y le indicaban a la gente cuándo podía tomar el vino y comer el pan. Entonces, yo pregunto, ¿cómo llegó eso hasta aquí? ¿O cómo llegó eso hasta el cristianismo? Porque si entendemos que el cristianismo es solo una evolución del catolicismo romano y todos los obispos católicos vinieron a este concilio, podemos entender que solo se cambiaron ciertas cosas y se buscó un texto en la Biblia traducida que calzara para que no se escuchara tan feo y se difundió como costumbre por todo el mundo. Entonces, cuando nosotros decimos
que estamos saliendo de Egipto es un tema literal, porque el mitraísmo arrastra muchas cosas de tradiciones egipcias. Entonces, cuando decimos estamos saliendo de Egipto, sí, estamos saliendo de la manipulación, estamos saliendo de la religiosidad que arrastrábamos del mitraísmo persa y entre otras cosas. Entonces, si quisiéramos ser honestos y realistas, a mí me gustaría llamarle no cristianismo, sino mitraísmo cristiano, porque eso es un mitraísmo, sí, es un mitraísmo que se trajo a Occidente y se le puso otro nombre. Se le cambiaron los dioses, pero la fecha en que nacen es la misma. Entonces, ellos fueron los que metieron que Yeshua no se llama Yeshua, sino que se llama Jesucristo y que nació el 25 de diciembre. Aunque la Torá es muy explícita en decir que eso no podía ser posible, porque en Israel, en diciembre, en lo que para nosotros es diciembre, hay unas nevadas y unas lluvias en las que era imposible que se viera todo lo que la Torá dice, que había pastores en el campo y venía terminando el Moed de Sukkot. Entonces alojaron a Miriam y a José en una Sukkot. No fue en un establo lleno de animales. Y Yeshua nace como cualquier niño de la época hubiera nacido de manera normal. No apareció mágicamente en un pesebre. Eso no tiene no tiene ni pies ni cabeza. Y ahora están los católicos que dicen que María sigue siendo virgen porque Jesús salió de la frente de María. Entonces, ¿verdad? Detalles. Pero se cambian cosas para poder encajar con lo que ellos tienen por verdad. Y si para ellos es una verdad de que María sigue siendo virgen, en algún momento se iban a inventar una para decir que Jesús no salió por donde salen los chiquitos normalmente, sino que le apareció un hueco en la frente a María, de ahí salió Jesús mágicamente, envuelto en una esfera y aura de luz y verdad. Aunque Juan dice que el verbo se hizo carne y ese verbo habitó entre los hombres, lo que quiere decir que nació de manera normal, porque para habitar entre los hombres tenía que pues nacer como cualquier ser humano normal. Entonces, aquí sí, aquí fue donde dio inicio el cristianismo y la religión, porque cuando usted le pregunta a alguien, cualquier persona, ¿dónde nace el cristianismo? Todos te van a decir lo mismo. Hechos 2. Y cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. ¿Y qué? Pues ahí no nace el cristianismo nace porque la historia a mí me dice que nació aquí. Y si quieren saber qué fue lo que realmente pasó ahí, ya en la próxima clase hablaremos de eso. Próximo es un tema que tiene que ver con ese evento. Entonces, durante no sé cuántos años se nos contó una verdad a medias.
Entonces se nos contó que para vivir en el espíritu, teníamos que andar levitando prácticamente. Y como, como aquel chavalo, ¿verdad? Y hablando en lenguas, y que cuando lo abrazan y Rambo saca la bazooka y arranca la baranda y quema la rama seca, ¿verdad? Y todo eso. Porque eso son lenguas. Yo escuché una historia una vez de un sujeto que andaba haciendo campañas y lo promocionaban porque hacía que cualquier persona hablara en lenguas. Me contó una persona que fue al lugar, que el chaval se paraba enfrente de usted, le daba un papelito y le decía, repita esto rápido. Y eran unas palabras y la persona empezaba a repetirlas rápido y rápido y rápido, y de repente la lengua se le soltaba y empezaba a hablar en lenguas. Ahora, ¿cómo se llama la obra? Y millones de personas lo seguían. Inclusive, esa persona que fue a ese lugar, estuvo aquí un tiempo y practicaba eso todavía. Y para la persona era algo súper normal. ¿Por qué? Porque fue lo que le enseñaron. Al final del día, si a usted le enseñan, y es lo fuerte de cuando se le enseña algo a una persona, por ejemplo, a un chiquito de 4 años, usted le enseña que primero se pone el pie izquierdo, el zapato del pie izquierdo y luego el del pie derecho, cuando el Huila tiene 25 años, ¿quién lo hace ponerse primero el zapato derecho? Si le enseñaron que fue el izquierdo primero. Nadie. Entonces, eso es gente que esto la arrastra de años y no hay manera de eliminarlo en 2 días. Se requiere de un proceso que mucha gente no está dispuesta a empezar. Y así con muchas de las tradiciones religiosas que nos trajo el mitraísmo cristiano, como que el 25 de diciembre se daban regalos, porque el niñito Dios le trae regalos a la gente buena. Entonces de ahí nace la Navidad y luego para comercializarlo le cambiaron la cara y lo hicieron un viejito de barba blanca, gordito, para que la gente diga qué bonito, y que surca los cielos en un trineo llevando luz y felicidad. Cuando yo me voy a la historia y a la historia babilónica, Babilonia tenía un dios que se llamaba Nimrod, que se le conocía como el dios rojo que surca los cielos. Entonces, ¿dónde viene la Navidad? ¿Viene de Papá Noel o viene de Nimrod? ¿Qué estuvo primero? Nimrod. Entonces, ¿dónde está su raíz? Le cambian la cara para comercializarlo, plata. Entonces, claro, con esto han hecho una de plata, porque entonces el que define si una persona vive o no en el espíritu ya no es el eterno, ya es el pastor. Entonces, cuando el pastor cree que una persona no está bien, que no es espiritual, ¿qué hace? Lo llama a la oficina, lo llama a cuentas y le dice, mira, es que veo que usted no está viviendo en el espíritu y eso no puede ser así, porque Pablo dijo que había que vivir en el espíritu y usted está viviendo en la carne, porque hace 2 meses que usted no me diezma, entonces es un carnal y se manipula con eso. Entonces hay otros que andan por ahí enseñando y diciendo que vivir en el espíritu es diezmar, es ofrendar, es dar primicias.
Si supieran que es una primicia, entonces probablemente no estarían dispuestos a darla. Porque para dar primicias hay que hacerlo en la fecha correcta. Y a día de hoy ya esa fecha pasó. Porque se da primicias en el Moed de las primicias. Y ese Moed es en el primer mes del calendario que el Eterno estableció. Y digámosle calendario por ahora, pero en algún momento vamos a aclarar ese tema. Porque mucha gente dice, bueno, vamos bien, vamos a mitad de año, las cosas van fluyendo bien. ¿Pero en qué calendario? ¿En qué tiempo? Porque en el tiempo que el Eterno estableció allá atrás, apenas vamos en el mes 2, no 3, mes 2. Y lo que tenemos son una semana apenas de estar en el mes 2. Hoy, a día de hoy es un Shabbat muy importante porque es el primero de este nuevo ciclo lunar. Y sabemos y entendemos que es trascendental por lo que trae, porque trae diseño, trae cosas, trae la provisión espiritual para la semana y para el ciclo. Porque el primer Shabbat de la luna y el último son los más importantes, por lo que conllevan. Uno abre el ciclo y el otro lo cierra. Entonces, para hacer una, como diría el finado Jean-Pierre, una conclusión, aspectos generales. ¿Por qué no decimos iglesia? No decimos iglesia porque es un término griego y nosotros no somos griegos. Decimos Kehilá porque somos una congregación de creyentes en Yeshua que trata de caminar conforme a lo que el Eterno estableció en la Torá. Y eso nos ha conllevado a ser desprestigiados en el lugar donde estamos, a ser apartados. Pero yo pienso y yo digo que las personas que dicen que son los que están bien, dicen que están en todas porque pasan meses y años y nunca los escucho a usted decir, vieras que este mes ha estado complicado porque han habido batallas, nos ha costado subir hasta donde hemos subido. No, ellos, todo está, como dicen, bendecidos, prosperados y en victoria. Y cuando usted habla con un bendecido, prosperado y en victoria, lo único que le cuenta son desgracias. Entonces, usted empieza a hablar con un bendecido, prosperado y en victoria y empieza, vieras que mi hijo es, vieras que mi abuela está así, vieras que mi mamá está a punto de morir. Vieras que, la misma historia, el mismo cuento. Ayer tuvimos una visita y desde que venía el carro de la visita, mi papá y yo nos volvimos a ver y Flor, que estaba con nosotros, nos dice, ¿y qué? No, es que ahí viene un bendecido, prosperado y en victoria, que cuando usted lo escucha hablar, se va a dar cuenta de cómo es el bendecido, prosperado y en victoria. Y lo primero que dijo cuando entró a la casa, empezó a quejarse de su cuerpo y de que por qué estaba en exceso de peso y que cuando era joven hacía esto y hacía lo otro. Entonces,
llegan y lo primero que hacen es contar una desdicha, una desgracia para ellos, pero usted nunca los escucha decir, vieras qué día más interesante tuve, porque vi esto, sentí aquello, hoy percibí esto y lo vamos a compartir aquí en la congregación, porque como parte de mi ámbito profético, el Eterno me asignó este don. Entonces, creo que esto que recibí es parte de la edificación para la congregación. Y se da lo que hay que darse. Pero un bendecido prosperado en victoria, Dios le habla y entonces empiezan los videos en redes. Dios me habló. Vieron la palabra que bajó del cielo. Antes de digerir la palabra, antes de pensar si es para mí, si es para la congregación, si a alguien le puede servir, si tengo que darla ya, porque esa es otra, muy importante. A veces yo he recibido palabras y aún a día de hoy yo tengo palabras que el Eterno me ha dado para una persona y yo no se las he ido a dar. Pero si usted le dice eso a un bendecido, prosperado y en victoria, dice que yo pequé porque no fui a decir la palabra. Y no fue que yo no quisiera ir a decir la palabra. Cuando me dispuse a ir, el Eterno me paró en seco y me dijo, no vaya. Y yo, entonces, ¿para qué? ¿Por qué no puedo ir? O sea, no vaya porque esa persona no está capacitada para recibir esa palabra aún. Ok, nos paramos y listo. No le hacemos mente a la palabra porque entonces la persona empieza. ¿Y por qué no estará lista la persona? Pero yo veo que le ayudaría. Pues, ¿por qué no puedo ir a decirle? Entonces empezamos en la lucha religiosa de querer ir a decir la palabra porque es que me tienen que escuchar porque fue que Dios que habló. Ojo, ¿verdad? Ahora, aquí va algo que escribí, luego de que lo escribí, lo leí yo, mira, tiene sentido. Dice, como que Gilá, una congregación de creyentes en Yeshua, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas no bajo credos o dogmas, sino en la certeza de que Yeshua nos salvó y eso cambia las cosas, porque no es yo creo que Yeshua me salvó, es yo sé que Él me salvó y me brindó todo eso y por eso no tengo condenación, porque Él brindó el quitar la culpa y la condenación y ahí se termina el tema. Entonces, cuando yo tengo una certeza de lo que Él ha hecho en mí, no hay nada ni nadie que sea capaz de cambiar eso. Entonces, yo sé que si logramos tener certeza de quién es Él y quiénes somos nosotros, y aún mejor, quiénes somos nosotros en Él, entonces se cumple el final de Romanos 8.